Bueno, muy buenos días. Damos en esta mañana de este domingo, primer domingo del mes de agosto, y estamos contentos y agradecidos con el Señor porque en medio de las diferentes situaciones, sin embargo, nos permite reunirnos a través de estos medios para bendecir y exaltar su nombre, para que como hijos suyos, como pueblo suyo, sigamos creciendo en el conocimiento de la gracia, que podamos seguir ejerciendo nuestra necesidad, sí, nuestra dichosa necesidad de adorar a nuestro Dios. Así que yo te invito para que en esta mañana juntos podamos, desde allí donde te encuentras, estimado hermano, amigo, estimado oyente que estás viendo esta transmisión, yo te invito para que juntos nos gocemos y recibas un saludo de bienvenida a esta celebración y un saludo de parte de la Iglesia Redil Copacabana a quienes no hacen parte de nuestra congregación. Bueno, aprovechamos para enviar un saludo a los hermanos de la vereda El Caney, allí en el municipio de Porce. Les seguimos apreciando, bendiciendo y orando por ustedes, hermanos, y anhelamos la hora de poder ir y estar con ustedes allí participando de un tiempo bien especial. Bueno, quiero además de saludarles, invitarles para que iniciemos este tiempo abriendo con una oración después de este saludito, con una oración, no obstante, sin antes ir a la palabra del Señor. Creo que no puede haber oración en el hombre, no puede haber cristianismo sin oración, pero no puede haber oración sin palabra de Dios, porque estamos convencidos que toda oración humana nace desde la oración de Dios. Dios, a través de su palabra, inicia un diálogo con el ser humano, y nosotros entonces ingresamos en la participación que Dios nos da en ese diálogo. Por ese motivo, les invito para que hoy iniciemos orando de acuerdo al Salmo 26, que es el Salmo que estará dirigiendo toda nuestra liturgia y nuestro tiempo de alabanza y adoración. Así que les invito para que acá en la Biblia Nueva Versión Internacional estemos leyendo el Salmo 26. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el salmista David: hazme justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable. En el Señor confío sin titubear. Examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Yo no convivo con los mentirosos ni me junto con los hipócritas. Aborrezco la compañía de los malvados. No cultivo la amistad de los perversos. Con manos limpias e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. En la muerte no me incluyas entre pecadores y asesinos, entre gente que tiene las manos llenas de artimañas y sobornos. Yo, en cambio, llevo una vida intachable. Líbrame y compadécete de mí. Tengo los pies en terreno firme y en la gran asamblea bendeciré tu santo nombre. Les invito para que oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de participar en la oración, entrando a tu presencia, a ese lugar maravilloso, tu trono santo, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos para crecer en la comunión de los santos, en el conocimiento de tu gracia, pero para crecer también, Señor, en ese privilegio de poderte adorar, de poderte decir: Señor, aquí está mi corazón, necesita ser examinado, pruébame, Señor, y permíteme reconocer tu amor y tu bondad todos los días de mi vida. Señor, ¿qué haríamos nosotros si no reconociéramos tu amor, tu misericordia? ¿Qué haríamos nosotros si tu amor no se hubiese derramado? Por eso es que el salmista dice claramente: tengo los pies en terreno firme y en la gran asamblea bendeciré al Señor. Dios, si nosotros hoy, después de tantos resbalones y tantas caídas,
tenemos nuestros pies sobre terreno firme, no es otra cosa más que por la obra que tú has hecho, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, quien es la roca de nuestra salvación, quien es la roca donde nuestros pies, nuestras vidas, nuestros caminos, nuestros proyectos pueden estar afirmados. Señor, gracias, Jesús, por la obra que tú hiciste. Hoy, Señor, imploramos que seas tú tratando con cada uno de nosotros, que seas tú tomando nuestro ser completamente, y nos ayudes a disponer nuestro corazón para adorarte, para bendecirte, Señor. ¿A quién sino tú, Señor? ¿A quién sino tú? Dice el salmista. Bendeciré en la gran asamblea, Señor. Queremos bendecirte en la gran asamblea. Padre, hoy por la situación de confinamiento no podemos estar presentes unos con otros, pero desde nuestras casas, a través de esta transmisión, Señor, bendecimos tu santo y glorioso nombre por el cual nosotros tenemos vida, el mundo existe y todo cuanto en él hay, que a ti te pertenece, es por el poder de tu glorioso nombre, Señor. Por eso te exaltamos y te bendecimos, Señor. Recibe toda la alabanza, Padre eterno, toda la gloria, la adoración y por favor, muévenos a adorarte con gozo, con gratitud, con alegría de corazón, Señor. Agradecidos contigo por todas tus bondades, por tu amor, por limpiar y purificar nuestros corazones sucios e inmundos, llenos de maldad, llenos de avaricia, de codicia, de egoísmo, de individualismo. Límpialos tú, por favor, llénanos hoy con tu palabra y permítenos disfrutar este tiempo en adoración a ti, en alabanzas a ti, que cantemos con alegría, con contentamiento de espíritu, Señor, porque tú sostienes nuestra vida y nuestros pies se sostienen sobre terreno firme, sobre la roca que es nuestro Señor Jesús. Por eso te adoramos a ti, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como
días a todos los hermanos, amigos que nos ven a través de la red del internet. En esta mañana quiero leer una parte del Salmo 26 y después hacer una oración de confesión. La palabra de Dios dice en el Salmo 26: Júzgame, Jehová, porque yo en integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Señor, te doy gracias que en esta mañana podemos estar aquí, Señor, delante de ti, con vida, Señor, y con salud. Gracias porque tú nos has prestado la vida, nos has ayudado, Señor, en todo. A cada persona, a cada hermano que nos ve, Señor, ha sido también el auxilio, el socorro, el sostén. Gracias, Señor, por tu bondad para nosotros. En esta mañana, Señor, al igual que el salmista, todos necesitamos examinarnos delante de ti, Señor, porque cada uno de nosotros hemos pecado, Señor. En mi corazón, Señor, he mirado y contemplado el mal, Señor. Perdóname cada pensamiento, cada acción, Señor, que ha sido contra ti, Señor. Solo contra ti he pecado. Perdóname, Señor, todas las cosas que he dejado de hacer, que son buenas, pero tú dices en tu palabra que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces, Señor, no he dejado de hacer las cosas buenas? ¿Cuántas veces he omitido hacer el bien, Señor? Perdóname, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación.
mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede. Bueno, hermanos, estamos en este tiempo de adoración, donde hemos venido adorando al Señor a través de los cánticos y las oraciones, guiados por el Salmo 26. En este momento vamos a orar por la posibilidad que el Señor nos da de poder ofrendar, de poder aportar para la obra del Señor. Y quiero invitarles a poner los ojitos en el versículo 12 del Salmo 26, y dice de la siguiente manera: tengo los pies en terreno firme, y en la gran asamblea bendeciré al Señor. Les invito para que oremos. Padre, te doy muchas gracias, Señor del cielo, porque si hoy podemos decir que, como el salmista, que tenemos nuestros pies en terreno firme, no es otra cosa más, Señor, de que hemos tenido un encuentro con tu Hijo Jesucristo, quien es la roca de nuestra salvación, a quien tú enviaste y nos has acercado a Él. Y en Él nuestros pies están firmes, Señor. En Él tú sustentas nuestra vida, en Él podemos estar completamente seguros, Señor. Y creo que ningún dinero del mundo entero, ningún oro, ninguna fortuna podría pagar, Señor, esa vida preciosa y maravillosa que podemos vivir en Cristo Jesús. Y mucho menos pretenderíamos que con toda la plata del mundo pudiéramos pagar por nuestra salvación. No, porque el pago, la deuda, el precio, la pagó Cristo el Señor allí en la cruz del Calvario. Y por eso hoy podemos nosotros, igual que David, decir: tengo los pies sobre terreno firme, sobre la roca que es nuestro Señor Jesús, y podemos con libertad participar en la asamblea de los que tú has justificado, en la asamblea de tus hijos, de los santos, adorándote, bendiciéndote de una y otra forma, y en esta ocasión a través de las ofrendas, de los diezmos, de los aportes que hacemos para que el Evangelio, la obra tuya, Señor, siga extendiéndose, la predicación de tu palabra, la consejería, el discipulado, Señor, la formación, Señor, de unos y otros en diferentes áreas a través de tu bendita palabra, que se extiende cada día hasta dimensiones más y más lejanas, Señor, hasta lugares más lejanos. Te suplico, Señor, que permitas a tu iglesia dar una buena administración, Señor, de los recursos que tú traes, que bendigas a cada familia, a cada hogar, Señor, en su empleo, en sus negocios, en sus empresas, bendícelos. Y también a aquellas familias que están carentes de un empleo, que tienen dificultades económicas, yo te suplico que derrames tu bendición sobre cada uno de ellos, que les abras puertas, Señor, al que está esperando por un empleo, al que está esperando cerrar un negocio, Padre. Sé tú, por favor, ayudándoles, Dios de la gloria, y gracias por permitirnos ofrendar con libertad, con gozo de corazón, con alegría, pero sobre todo con gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. No ofrendamos para que nos des más, no, Señor, ya tú has decidido bendecirnos con toda bendición desde los lugares celestiales, y eso es suficiente. Que tú hayas determinado bendecirnos es suficiente, mi Señor, y nosotros damos hoy solo por gratitud, Señor, para que tu obra siga extendiéndose, Padre. Gracias, de verdad.
muchas gracias te da nuestro corazón por darnos el privilegio de ofrendar para ti. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Bueno, hermanos, siguiendo con nuestro tiempo de celebración, entramos ahora a la palabra, a la exposición de la palabra del Señor, y hoy retomamos nuevamente la epístola de Filemón. Hace 15 días estuvimos mirando cómo había un anhelo por la eficacia de la fe, ¿no? Que es lo que Pablo dice en el versículo 6 a su discípulo amado, apreciado, compañero de trabajo, de misiones, de trabajo en otras áreas también de la vida. Le dice que anhela, el anhelo de su corazón, la oración a Dios es que su fe sea eficaz, ¿sí? Que ese compañerismo que brota de la fe sea eficaz para la causa del Señor. Hoy quiero retomar nuevamente a Filemón y vamos a entrar a terminar de desarrollar la epístola, es decir, que estaremos a partir del versículo 8 hasta el versículo 25. Recordemos que Filemón fue una epístola escrita en la cárcel de Roma. Pablo, estando allí en la cárcel, escribe a este apreciado amigo, hermano y compañero, ¿no?, de trabajo, llamado Filemón. Filemón, un hombre dedicado a la industria textil, con una iglesia en su casa, además, dueño de varios esclavos, pareciera ser. Era un hombre pudiente, un hombre bastante ocupado, bastante comprometido, pero muy diligente en sus cosas, ¿no? Entonces, quiero invitarles para que vayamos al tema de hoy en esta carta de Filemón, y antes de darles el título, quiero contarles que me ponía a pensar en aquellos tiempos en que algunas madres, ¿no?, y fue mi caso también, desde pequeños, en nuestro caso fuimos 14 hermanos y mi mamá abandonada por papá, pues sufrimos ciertas circunstancias, ¿no?, bastante adversas. Tuvimos que enfrentarnos a muchas adversidades, y sobre todo ella lidiando con 14 hijos, nada más y nada menos. ese poquitico, en algunos momentos que la hacíamos airar, que la sacábamos de quicio. Ya se imaginarán una mamá lidiando 14 muchachos y sin su esposo al lado. No le era tarea fácil, y le sacábamos sus piedras, y ella, recuerdo que nos decía: definitivamente no sos bueno para nada, sos un inútil, ¿no? Y recordaba eso porque son palabras, expresiones mencionadas por el apóstol Pablo en esta epístola, y es que vamos a hablar de los inútiles. Precisamente es por eso que lo recordaba y lo introduzco de esta manera, porque el tema de hoy se llama el Evangelio para los inútiles. El Evangelio para los inútiles, y el propósito de este tema es precisamente entender que la responsabilidad del creyente es ser útil a los demás, modelando en agradecimiento a aquel que pagó su deuda impagable. Una vez más, el propósito para nuestro tema, para nuestra exposición, que tiene como título Evangelio para los inútiles, el propósito es entender que las responsabilidades del creyente es ser útil a los demás, modelando en agradecimiento a aquel que pagó su deuda impagable. Así que entonces nos introduciremos un poquitico en este título y bajo este propósito en el tema de no se puede ser cristiano sin dar fruto. Jesucristo mismo dijo que por su fruto los conocerán, y hemos entendido que el ser cristiano es llegar a Cristo, aceptar que no soy digno de su amor, que soy un vil pecador y que Él derramó su sangre para pagar toda mi deuda, para hacerme apto, para justificarme delante de la presencia del Señor, y así Él me ha redimido de mis pecados con el derramamiento de su sangre. Sí, gloria al Señor, y por eso ya he obtenido la salvación, pero el ser salvo tiene unas implicaciones más, y hoy entonces lo veremos de esa manera. Y cómo es que el Evangelio se presenta, cómo es que el Evangelio llega a nuestra vida, no solamente para otorgar salvación, sino también para generar transformación. Ojo, el Evangelio no solamente llega a nuestra vida para traer salvación, sino para generar una transformación. De esa manera, quiero invitarles para que nos introduzcamos
introduzcamos o avancemos en el cómo es que el Evangelio para los inútiles se presenta. Y el primer punto entonces que vamos a desarrollar es: el Evangelio para los inútiles se presenta de una manera insistente. Los versículos 8 al 11, vamos a leer estos versículos del 8 al 11 y dice de la siguiente manera: por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza, yo creería que es bueno leerlo desde el versículo 7, donde cerramos hace 15 días. Versículo 7 dice: hermano, Pablo le está diciendo a Filemón, hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho. ¿Sabes por qué? Porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como a un esclavo, sino como a algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. No por decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo en ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi alma en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepara mi alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Ok, entonces les decía yo que vamos a estar en estos versículos del 8 al 25, que el primer punto a desarrollar del tema, el Evangelio para los inútiles, es: el Evangelio para los inútiles se presenta con insistencia, y los versículos 8 al 11 es la manera en cómo se refleja la presentación de este Evangelio. Pero antes de ir a los versículos de este pasaje, me tomo el atrevimiento de pensar cómo fue el inicio de la presentación de la gracia del Evangelio de Dios mismo como tal al ser humano. Y lo primero que tendríamos que hacer es entonces trasladarnos hacia Edén. ¿Cómo se presentó la gracia, el Evangelio de poder en Edén? ¿Acaso no se le presentó a aquellos o a aquella parejita a quien se les había asignado cuidar y cultivar? Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. ¿Sí? Se les colocó en el jardín del Edén para que cuidara y para que cultivara. ¿Pero qué hicieron? Así se presentó el Evangelio en el inicio de la humanidad. En segundo lugar, podríamos decir que se presentó también entonces en Jerusalén, cuando Jesús, a las orillas del mar, del lago, predicaba allí. Marcos capítulo 1, versículo 15, creo que nos lo recuerda perfectamente, cuando Jesús dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De esa manera se va presentando, insistiéndole al hombre. Luego vemos de una manera sin precedentes, una manera única, exclusiva, nunca jamás antes vista y nunca jamás volverá a verse, porque ocurrió una sola vez en el monte del Calvario. Jesús, el Evangelio de la gracia, presentado a los inútiles, clamando en una cruz por perdón para con los demás. Se presenta el Evangelio a los inútiles de una manera insistente,
repente en el camino a Damasco a un hombre que iba con cartas, con autoridad y con todos sus ánimos puestos por atacar, arrastrar y encarcelar a los cristianos. Se le presentó en camino a Damasco a Saulo de Tarso, a quien lo convirtió, y ahora es el apóstol Pablo. Y para entrar en nuestro texto, se presenta de una manera maravillosa en una prisión en Roma, cuando cae allí un esclavo que había desertado de la casa de su amo, que se le había ausentado, que se le había volado, que no sé qué cosas más pudo haber hecho, pero que estaba corriendo como un hombre engañoso, como un hombre no rentable, como un hombre inservible. Allí cae, y Pablo entonces le presenta el evangelio transformador y renovador a este hombre, a quien Pablo mismo lo llama inútil. Allí se presentó entonces el evangelio, insistiendo desde Adán y ahora hasta Onésimo. El evangelio viene presentándose. Aquel hombre que en Edén no hizo lo que se le pidió, sino que fue inútil para la obra. Aquí tenemos presentándosele a otro hombre a quien ha sido catalogado como inútil. Entonces, esto nos permite observar cómo es que no importa la situación, el evangelio seguirá insistiendo en cualquiera sea la situación, la metodología, la modalidad. No importa dónde te encuentres, el evangelio llegará a quienes se les quiere manifestar y producirá en ellos un cambio de cosmovisión, una vida completamente diferente hará en ellos. Dice Pablo, en otro tiempo te era inútil. Esa es la manera entonces como el evangelio no solamente le fue presentado a Saulo, ahora es llamado Pablo, luego se le presentó a Filemón, a quien Filemón también fue formado a través del discipulado que Pablo mismo le dio, y Onésimo era entonces el esclavo de Filemón. Ahora, Onésimo se ha ido, Onésimo se ha volado, Onésimo ha burlado a su amo. El amo es propietario de sus esclavos, tiene derecho a hacer con ellos lo que bien le plazca, pues el gobierno romano, la autoridad romana, les da autonomía, libertad a los amos para hacer con sus esclavos lo que a ellos les convenga, lo que ellos quieran hacer, porque son propiedad de sus amos los esclavos, ¿no? Se dice inclusive que si un esclavo llegaba a fallecer, a morir, cualquiera fuera la causa, los esclavos se veían en riesgo de muerte, porque se supone que los esclavos tenían que velar a capa y espada, hacer lo que fuera por el bienestar de sus amos. He oído decir por ahí que hubo un amo que llegó a tener 400 y algo más de esclavos, y cuando este amo murió, los 440 creo que fueron esclavos, fueron ejecutados, porque esa era la condición de los esclavos, velar siempre por el bienestar de su amo a costa de lo que fuera. En ese orden de ideas, entonces, el evangelio se le presentó no solamente a Pablo, a Filemón, y ahora a Onésimo, a quien Pablo está presentando a Filemón, diciéndole, en otro tiempo te era inútil. ¿Por qué era inútil? ¿Sabes por qué? Porque esa es la condición del ser humano sin Cristo. Adán en el comienzo no tenía a Cristo. Adán era la representación de un hombre inútil, a quien ahora Onésimo está también representando al primer Adán como el inútil, el hombre que no quiso cuidar y cultivar. Aquí está Onésimo. Dice el apóstol Pablo, en otro tiempo te era inútil, porque está reflejando el estado natural del hombre, está reflejando a aquel hombre que se escondió tras los árboles cuando sintió la presencia del Señor caminando en el Edén. Está representando a aquel hombre, aquel siervo malo y negligente de la parábola de los talentos. Está representando a todo aquel que sin Cristo no es útil para la obra del Señor, que sin Cristo elaborará muchos proyectos en esta vida, proyectos quizá buenos, sin duda alguna, pero proyectos que no son servibles para la gloria de Dios, que no hacen nada, que no aportan nada para la gloria del Señor. El apóstol Pablo entonces te está diciendo, aquí te estoy presentando un hombre diferente, totalmente cambiado. ¿Sabe por qué? Porque cuando la luz vibrante y resplandeciente del evangelio llegó a la vida de este esclavo de Onésimo, su historia pasó a ser una historia completamente diferente. Ya Onésimo pasó a ser
otra persona, ya no es como aquella mata, aquella planta que solamente da hojas y se secan y arroja basura. Esta no es una planta que está esperando que le echen agua para que sus hojas reverdezcan y nada más. Y cuando llega el verano y no se le echa agua, pues produce hojas secas y se marchitan y listo. Y no hay ningún otro producto. No, Onésimo ahora no solamente es una planta que da hojas, es una planta que también da fruto. Ha pasado a ser un hombre que antes era inactivo, que antes frente a las diferentes circunstancias y necesidades de la vida ni siquiera reaccionaba. No tomaba ninguna iniciativa, no proponía nada, no hacía nada. Un hombre perezoso, un hombre vago, a quien Pablo dice, antes era un hombre inútil. Pero ¿sabes? Cuando vino el Evangelio a la vida de Onésimo, Onésimo pasó a ser un hombre de iniciativas, un hombre proactivo, un hombre que ya no era reactivo, sino proactivo, un hombre que hacía propuestas, un hombre a quien el apóstol Pablo está diciendo, que era inútil, ahora nos es útil tanto a ti como a mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la razón de esto? La razón es que Onésimo ha entendido dos cosas. Primero, entendió el por qué es que él vive. Y segundo, el para quién es que vive. Primero entendió por qué es que él existe y para quién es que él vive. Habiendo entendido esto, entonces entendemos cómo es que el Evangelio para los inútiles se presenta de manera insistente y sigue insistiendo día tras día. Y por la insistencia del Evangelio a los inútiles, usted, querido oyente, usted, amado y apreciado hermano, y este servidor, fuimos alcanzados por un Evangelio que se vino presentando día tras día, insistentemente, perseverando para alcanzar a hombres inútiles como este servidor y como muchos de los que me están escuchando hemos sido. Punto 2, vamos con el punto 2, plan eterno. El Evangelio para los inútiles no solamente se presenta de una manera insistente, sino que este Evangelio tiene un plan eterno, un plan único y especial para todo aquel a quien se le es presentado. Y entonces vemos allí, en los versículos 12 al 16, es donde desarrollaremos este segundo punto. Y me lleva a pensar, a recordar, en uno de mis trabajos, éramos en una de las sesiones de la empresa donde estábamos, habíamos 3 encargados de una sesión. Había un compañero contemporáneo a mi edad y había otro que nos llevaba a ambos aproximadamente 20 años de diferencia. Pero peculiarmente este hombre no daba buen ejemplo, era un hombre relajado. Nos recriminaba bastante porque según él nosotros éramos unos idiotas. Decía que no hacíamos más que matarnos sin necesidad, decía él. Recordamos porque la otra persona, sé dónde trabaja y vive todavía, de este señor no sé más nada, solo que este hombre nos recriminaba y nos decía, y cuando nosotros tratamos de reclamarle por su pereza, lo que nos decía es, ustedes son bobos que se matan solos, ¿qué necesidad hay de esforzarse? ¿Para qué? ¿De qué sirve? Nos decía él. ¿Cuál es el motivo para qué esforzarnos tanto? Este hombre era un veterano con hijos por los cuales él no veía, no respondía, y todo lo que ganaba era para beber y fumar nada más, y nos daba tristeza ver esa situación de este hombre que no tenía un propósito para vivir, y por eso decía, ¿para qué esforzarse tanto si no hay motivo? Y es triste y lamentable también porque en la actualidad hay muchas personas así que no tienen un motivo de existencia, ellos no saben por qué, para qué viven. Qué triste, ¿no? De hecho, me encanta ayudar a las personas a elaborar proyectos de vida a corto, mediano y largo plazo, y creo que necesitamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a elaborar proyectos de vida a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en ese orden de ideas, puedo decir también, claro está, no puedo decir que no. Tenemos en nuestro entorno, en nuestra sociedad, muchas personas que elaboran proyectos de vida, que tienen motivos para vivir y que tienen proyectos fenomenales, ¿no? Proyectos brillantes, hermosos. ¿Sabes? Lo triste es que estos proyectos solamente alcanzan una dimensión terrenal.
proyectos donde se ha incluido o se ha abordado más bien el nombre de Dios únicamente para comenzar el proyecto. Pero luego, a raíz de ese proyecto, se olvidan totalmente de Dios. Se esconden de Dios, buscan árboles como Adán y Eva para esconderse de la presencia de Dios. Eso es lamentable. Proyectos empresariales, proyectos preciosos, maravillosos, que no glorifican el nombre del Señor. Con esto no estoy diciendo que tú tienes que permanecer metido en una iglesia, aferrado del ministerio. Sería fantástico que lo pudieras hacer. No, es que donde tú quieras que estés puedes glorificar, exaltar el nombre del Señor, que los proyectos de vida deben incluir a Dios para glorificar a Dios, porque mis proyectos deberían estar ajustados a los proyectos de Dios. Y entonces esos proyectos no solamente se extenderán a lo terrenal, sino que trascenderán hasta lo celestial, hasta lo eterno. Eso es maravilloso, porque serían proyectos de acuerdo al plan y propósito de Dios para la vida de cada ser humano, de cada individuo, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención de este pasaje de la epístola de Pablo a Filemón es la manera en cómo Onésimo comprendió y abrazó el evangelio. Un evangelio que lo volvió competente y diligente, tanto que Pablo dice en el versículo 13, yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar, mientras estoy preso por la causa del evangelio. ¿Se dan cuenta? O sea, Filemón era un hombre comerciante, que se desempeñaba dentro de la industria textil, era un hombre de negocios, un hombre diligente, un hombre versátil, un hombre que tal vez en medio de un confinamiento como este, sabía tranquilamente pensar en qué viraje, qué cambios darle al portafolio que tenía para presentarle a su clientela, un hombre creativo, lleno de ideas, proponente, dispuesto, diligente, como una hormiga, de esos tipo hormiga que no se quedan quietos y se mueven de un lado para otro, que en el invierno producen en el verano producen para cuando llega el tiempo del invierno. Hombres dispuestos a pensar un poco más allá de lo que ven sus ojos, con quien Pablo trabajó maravillosamente, y recuerda varias veces el compañero de trabajo, por el trabajo que realizamos juntos, el compañerismo que nos es común, etcétera, etcétera. Es bonito, pero es particular como en estos versículos el apóstol está en alguna manera diciendo que Onésimo, el que era inútil, inservible, ahora es casi que igual a Filemón. Por eso dice, me hubiera gustado quedarme con él para que me sirviera en cambio tuyo. Mira, otra vez dice, yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar, en reemplazo tuyo, ya que tú no puedes, porque este está teniendo un rendimiento parecido, este hombre está siendo tan diligente, el evangelio lo ha transformado a tal manera que este hombre es verdaderamente productivo. Ya no es el que no es rentable, que enterró el talento, no, este es un hombre productivo, un hombre a quien cualquier amo estaría feliz de tener. Yo quisiera retenerlo conmigo en tu lugar, mientras estoy preso por la causa del evangelio. Este Onésimo, ha sido totalmente transformado. Fue un inútil, sin embargo, su relación con Cristo le ha hecho un hombre de rendimiento y calidad, tan útil que Pablo dice, quisiera quedarme con él. ¿Cuál fue la razón del cambio entonces? Versículo 15 dice, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas por un tiempo, para siempre. Para que ahora lo recibas para siempre, no lo vayas a vender, no vayas a salir de él. Bueno, los esclavos eran vendibles, tú podías hacer cualquier cosa si vivieras en esa época de la esclavitud, donde se aprobaba la esclavitud y la ley. La autoridad del gobierno romano aceptaba que tú hicieras con ellos lo que quisieran. Entonces, padres que vendían a sus hijos, hombres, mujeres que se vendían como esclavos ellos mismos porque no tenían con qué vivir o porque tenían grandes deudas, entonces se le vendían a su acreedor y pasaban a ser de su propiedad, esclavos que
fueron por ser inservibles muchas veces torturados. Se dice que hubo una época donde los esclavos eran marcados como marcan al ganado, por ejemplo. Es triste. Y Pablo aquí le está diciendo para que lo recibas para siempre, en primera instancia, para que lo recibas para siempre, porque había la tendencia a que si se aburrían con un esclavo, pues lo vendían, lo iban y lo remataban en el bazar de los esclavos, ¿no? Como veíamos con Gomer allí en el libro del profeta Oseas hace unos días, cuando estábamos en la serie en Oseas. Entonces, es para que lo reciba para siempre. Y sigue diciendo el versículo 16, ojo, ya no como esclavo. Ay, entonces, ¿cómo qué? Diría a Filemón, ¿cómo qué quiere Pablo que lo reciba? Tú me estás pidiendo que reciba a un hombre que se me fue, que fue desleal, que fue engañoso, que era inservible, que no era sino un vago, y ahora me estás pidiendo que lo reciba. ¿Cómo pretendes que lo reciba? Y Pablo le respondería, no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, dice el apóstol, pero mucho más para ti. Y como persona y como hermano en el Señor. ¿Se dan cuenta? Es que lo que ha reflejado Onésimo en su vida ha sido la obra preciosa de un evangelio que renueva, que restaura, que hace nuevas criaturas, de un evangelio que cuando eras incompetente te lleva a ser competente, de un evangelio que arroja resultados en todo aquel que rinde su vida a Él, en todo aquel que dedica tiempo a ser discipulado, a ser mentoreado, a tiempos de devocional, a estudiar la palabra del Señor, que se mete en oración, que entra a la presencia de Dios, al trono de la gracia, en clamor, en ruego, en petición. Esta va a ser la vida de una persona floreciente en la gracia del Señor, que crece. Pero escuchamos muchas veces, y es lamentable, muchos cristianos decir, no sé por qué, pero llevo años y años que quisiera ver el evangelio hablarme, al Señor hablarme en mi interior, ver cómo el evangelio crece, que la obra de Dios se vea florecer en mi vida, pero eso no ocurre. Muchos han dicho eso. Yo no sé si será tu caso, pero este no fue el caso de Onésimo. El caso de Onésimo fue completamente diferente. El caso de Onésimo fue un hombre que se dedicó a ser discipulado, que dedicó y rindió su vida al evangelio, y que ahora recoge como frutos el que se le dé un estatus mucho mejor al que antes tenía, un estatus completamente diferente al que antes tenía, y por eso es que este hombre ya no debe ser tenido de manera temporalmente en casa de Filemón, sino debe ser recibido para siempre, no como esclavo, sino como alguien muy especial, como un hermano querido, como un hermano que es especial como persona y especial como hermano en Cristo Jesús. Tal vez suene exagerado, estimados oyentes, pero cuando el hombre comprende el plan de Dios para su vida, su cosmovisión del mundo y sus motivos de vida son totalmente renovados. Eso fue lo que llevó a este esclavo a tomar nuevas determinaciones en su vida. Desde entonces él dejó de ser inútil y pasó a ser un ser especial, pasó a ser uno de la familia de la fe. Esa fue la razón por la cual Onésimo cambió tan radicalmente, tan drásticamente, tan evidentemente, ¿no? Y hoy podríamos nosotros decir, ojalá todos dejáramos ver ante los demás el poder especial y renovador que fluye del Evangelio del Señor. El problema es que no queremos rendir nuestras vidas al Evangelio. Queremos que el Evangelio florezca, que nos lleve a crecer, que nos transforme, pero no queremos rendir nuestras vidas al Evangelio. Es como yo querer que mi esposa me ame, que mi esposa me abrace, que mi esposa me dé besos, pero nunca acercarme a mi esposa y tratarla a metros de distancia. Por favor, no va a ser posible. Entonces, entramos entonces al tercer punto de nuestro tema. Evangelio para los inútiles. El Evangelio para los inútiles se presenta insistentemente. Segundo, a modo de resumen, el Evangelio para los inútiles tiene un plan eterno. Y tercero, el Evangelio para los inútiles
paga la deuda. El Evangelio para los inútiles paga la deuda. Y hablando de deudas, me pongo a pensar de cuáles son las cosas más incómodas que pueden existir dentro de un escenario, una realidad de una deuda que no está al día, que no está siendo paga, que tal vez se ha dejado abandonada, muerta durante un tiempo. Y llegué a la conclusión que lo más incómodo es la cara. ¿Cómo así que la cara? ¿La cara de los billetes? No. La cara es lo más incómodo que puede haber. Tan así que se ha escuchado de muchos acreedores decir varias cosas. Entre ellas, una es, pero mire pues este degenerado cómo perdió la vergüenza. ¿Cómo se le ocurre con todo lo que me debe y no tiene dignidad siquiera y camina muy campantemente de un lado para otro dándome la cara? ¿Habráse visto? ¿Cómo es posible? En vez de hacer algo por venir a abonarme o pagarme, anda campantemente y ni siquiera esconde la cara, no le da ni vergüenza, ¿no? Por otro lado, nos encontramos con aquel otro comentario y es, pero ¿se dan cuenta? Es que tras de gordos hinchados, no solamente no pagan, no abonan, sino que aparte de eso se pierden, no dan la cara a estos berriondos. Es que bien se ha dicho, prestar plata, vas a correr el riesgo de perder la plata y perder el amigo. ¿Se dieron cuenta? La cara es lo más incómodo. Por otro lado, entonces nos encontramos con el que debe y no tiene con qué pagar porque tiene su mejor intención de pagar, pero por alguna circunstancia de la vida, tal vez se quedó así, sin empleo en medio de un COVID-19 y no tiene con qué seguir pagando sus deudas. Y es una persona que le nace, que por principio bíblico sabe que no debemos de ver a nadie nada a menos que el amor hacia los demás. Y entonces se siente incómodo por tener que darle la cara a su acreedor y no tener con qué abonarle. Entonces se dan cuenta, lo más incómodo es la cara en deudas muertas. Y eso me recuerda justamente una hermana a quien muchos años atrás se le compartió el taller sobre principios teológicos en finanza, principios que Dios estableció en la palabra del Señor para formarnos en el manejo, la administración de los recursos en esta tierra, ¿no? Y esta mujer entonces recibe estos principios teológicos y como es normal, lastimosamente hay que decirlo, pero es muy común, más bien es muy común que tú vienes a la celebración, estás en un tiempo de campaña o bueno, vienes a un mensaje bíblico, a la exposición de un mensaje bíblico y luego valoras y dices qué buena enseñanza, qué buen mensaje, qué linda palabra, no, fantástica. Pero salió, empezó a cumplir con sus deberes, a correr de un lado para el otro. Y hasta ahí llegó el mensaje, lo bonito, lo abrumador del mensaje, lo brillante de esa palabra. No dio más resultados porque se han vuelto costumbristas, consumistas religiosos. Nos vamos volviendo a veces y vamos y nos parece muy linda y hacemos la observación técnica, el cómo se aplicó, el cómo se expuso, el cómo se vio esto o aquello dentro de la palabra que yo jamás había visto y entonces nos impacta momentáneamente. Pero no pasa más de ahí y al salir a la calle la bendición la dejamos perder muchas veces. Eso le pasó a esta mujer quien no aplicando los principios bíblicos en cuanto al fiar a una persona, corrió a fiar a alguien y a quien ella fió, esa persona a quien ella fió, esa persona logró pagar aproximadamente el 15 o el 20% de esa deuda y jamás volvió a pagar, pero no le escondía la cara, sino que andaba en presencia de esa persona y entonces esta hermana se moría de unos sentimientos cruzados. ¿Cómo lo miro? ¿Cómo es posible que sea así, que ni siquiera le da pena, que no abona y yo sin tener con qué?
voy a pagar y me toca pagar lo que no me he comido. Y me veía y me decía, ay, te recuerdo tanto, ¿cómo fue posible que por mi desobediencia estoy pagando las consecuencias? Esta mujer sufrió mucho para pagar esa deuda, ella no tenía con qué, pero finalmente le tocó pagarla, porque el que escucha la palabra del Señor y no la pone por obra, es como la casa construida sobre la arena, que vienen los vientos y la tormenta y la arrebatan y echan todo abajo. Pero aquel que pone por obra los principios del Señor es como la casa sembrada, construida en territorio firme, que por más dura que sea la tormenta y los vientos huracanados, no van a poder derribarla. Así entonces es como esta mujer en alguna manera sufrió las consecuencias. Con el verdadero cristianismo, estimados hermanos, no podemos decir que no se sufre. Sí, se sufre, pero no por no aplicar los principios, sino por ser obediente, por ser fieles a la palabra del Señor, por querer abrazar el plan de Dios. Por ello, a través de esta epístola, Pablo está preparando el terreno para un encuentro entre amo y esclavo. Para un encuentro entre amo y esclavo, está Pablo preparándoles el terreno. Por eso es tan particular como es que Pablo comenzó allí en el versículo 6 orando: pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo Jesús. Así fue como Pablo introdujo a Filemón, y aquí entonces no solamente oró por la eficacia, apeló al compañerismo y a la fe. Y uno diría, pero es fuerte, ¿cómo es que Pablo está haciendo esto? Tal vez Pablo sea más fuerte, pero quiero invitarles a pensar o a recordar cómo es que Jesús presenta que deberíamos actuar en un escenario como este, o aún peor. Y en Mateo capítulo 5 versos 44 al 46, Jesús dice: amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. ¿Para qué debemos orar por nuestros enemigos y bendecir a quienes nos persiguen? Pero ¿cómo es posible que debemos amarlos? ¿Para qué? Y el Señor dice: para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Espere un momento. ¿No se supone que para ser hijo del Padre solamente necesito recibir a Jesús, aceptar su sacrificio, reconocerme pecador y reconocer que Él es mi Señor y mi Redentor y que nadie más podrá salvarme? Sí, eso es verdad, así lo dice la palabra, pero Jesús también está diciendo que debemos amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen, propósito para que entonces podamos ser hijos del Dios Altísimo. Eso no lo explicará el Señor después. Yo no tengo manera de explicárselos, por lo menos por ahora, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice que Dios hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Y sigue diciendo, versículo 46, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa pretenden recibir? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos, es decir, todos los inconversos? Así es como Pablo, entendiendo lo duro que esto es, apela también, no solamente apeló al compañerismo, a la fe y al amor, ahora está apelando a la formación. ¿A cuál formación? A la formación que él le dio a Filemón. Versículo 18 dice de la siguiente manera: si te voy a leer 17, de modo que si me tienes por compañero, ojo, si me tienes por socio, por hermano, por compañero, si crees que en algo te fui útil, si me consideras, si realmente me tienes por quien soy, dice el apóstol Pablo, versículo 17, recibe a Onésimo, no de cualquier manera. Ya le va subiendo el nivel, la categoría, no como esclavo, sino como alguien muy especial, como alguien mejor, como un hermano especial, querido en el Señor. Y ahorita le está diciendo, recíbelo como a mí mismo. Entonces, no solamente apeló al compañerismo, al amor, a la fe, sino que ahorita está apelando al discipulado que le está dando. Sigue diciendo, de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo,
cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo te debes a mí. Prácticamente, parte de lo que eres, de la nueva cosmovisión, de esa transformación de vida que hay en ti, que operó en el Evangelio, es porque Dios me usó, está diciendo Pablo, en alguna manera. Y es particular cómo es que es tan grave la situación que Pablo tiene que abordar, llegar hasta esta instancia, pero ha sido todo un proceso con el ánimo de que Filemón reciba a Onésimo con amor, que la vida sea transformada, porque no se trata solamente de que recibas la salvación y ya. Tu salvación, la salvación de Pablo, de Filemón, de Onésimo, la tuya y la mía, tienen que obrar eficazmente para la causa de Cristo, a favor de otros. Y eso es lo que está haciendo entonces el apóstol Pablo en esta ocasión. Si vimos entonces Jesús cómo lo presenta, Pablo lo está presentando de esta manera. Y créame, mi hermano, que lo que el apóstol le está diciendo tiene que ver con el comportamiento que tuvo Onésimo en la antigüedad, antes de habérsele volado. Fue perjudicial. Por eso le dice, si en algo te ha perjudicado, si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y es que venir al cristianismo no es esconderse y olvidar los errores que se han cometido, no. Es más bien el deseo en enmendarlos y corregir lo malo que hemos hecho para no volverlo a cometer. El cristianismo es entrar en un proceso de transformación por el poder del Evangelio que cancela nuestra deuda impagable. Ojo, el Evangelio, para los inútiles, es entrar en un proceso de transformación comprendiendo que alguien en la cruz del Calvario pagó nuestra deuda impagable, pero que las deudas que tenemos en esta tierra, usted y yo, el creyente, es responsable de asumir con seriedad y transparencia su responsabilidad, valga la redundancia. Es entender que Cristo cargó a su cuenta aquella deuda. Y Pablo aquí está diciendo, si algo Onésimo te debe que él no te pueda pagar, cárgamelo a mi cuenta, por no decirte que tú mismo te me debes a mí, pero cárguelo a mi cuenta. Pareciera ser la parábola del buen samaritano. Allí también todo lo que constaba, el trato, el proceder para la sanidad de aquel hombre que fue recogido, el buen samaritano dijo, cárgalo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Dios ha pagado la deuda más grande que cualquiera de nosotros pudiese tener, que todos los hijos del Señor que fuimos escogidos desde antes de la fundación, muchos de ellos todavía no tienen una relación personal con Cristo, pero por ellos ya fue pagado el saldo que había que pagar para el perdón de sus pecados. Pero nosotros necesitamos entonces dar testimonio en esta tierra. Corresponde al creyente entonces asumir sus compromisos terrenales con esfuerzo y fe. Por eso es que Filemón deberá recibir de una manera diferente a Onésimo. ¿Cómo así que de una manera diferente? Primero, no como esclavo. Segundo, hacerlo de una manera especial. No lo puede recibir como lo recibiría cualquier otro amo. No lo pudiera recibir como lo recibiría en tiempo atrás. No, lo va a recibir ahora de una manera diferente. Pero Pablo se la está poniendo muy dura. Recíbelo como a mí mismo. Pues resulta que es que yo a Pablo, a mi mentor, a mi discipulador, aquel hombre a quien Dios usó para que llegara el Evangelio en mi vida, para que la luz transformadora y resplandeciente del Evangelio hiciera algo diferente en mí. Y cuando viene a mi casa, yo me bajo de mi cama, le cedo mi habitación, todo se lo pongo. Y Pablo me está pidiendo que lo reciba como a él. ¡Qué cosa tan dura! Pero resulta que esas son cosas de las cuales hace el Evangelio en el corazón del ser humano. Entonces Filemón no podía seguir siendo el mismo Filemón. Filemón debía de hacer florecer el Evangelio en su vida para que por los frutos él fuera conocido. Y Pablo comienza diciendo, ruego a Dios que el Evangelio que brota de tu fe sea eficaz para la causa. Para esto lo estaba preparando. Ahora, Onésimo también tenía que correr sus riesgos. Para Onésimo tampoco era fácil. El Evangelio no solamente entonces había marcado de manera diferente y transformado la vida de Filemón. Onésimo, por el cambio que la fe brotó en él, correrá el riesgo de ¿qué? El riesgo de que lo reciban como lo quieran recibir. Correrá el riesgo de ser maltratado, de ser rechazado, de ser insultado, de ser ofendido, qué sé yo. Bueno, por Filemón
no sabe uno. Lo ideal sería que no, y seguramente no fue así, pero sabes, es que Filemón tenía grandes conocidos, otros hacendados, otros amos que tenían muchos esclavos, personas con las cuales tenía relaciones de negocio, que tenían esclavos. ¿Y qué iba a pasar con todos ellos al ver que Filemón estaba aceptando un esclavo desleal y lo iba a recibir con honores y de una manera tan especial? Además, dentro del rango de esclavos, habían uno que ocupaban ciertos cargos, a quienes sus amos colocaban a presidir ciertas áreas en su casa, en sus haciendas, qué sé yo, y muchos de estos esclavos líderes de otro grupo de esclavos se les subía el poder a la cabeza y abusaban del poder, y entonces viene el bullying, el matoneo, como lo llamamos hoy, hacia el esclavo desleal que se voló. Entonces Onésimo, en medio del cambio del evangelio que está renovando su ser, debe asumir la responsabilidad, entendiendo que su deuda eterna, impagable, que no podía cancelar, ya otro la canceló, que ahora tiene esperanza de vida eterna, ha entendido por qué vive y para quién vive. Por eso él tendrá que correr el riesgo para ir a enmendar sus errores y dar la cara y exponerse a cualquier cosa que le fueran a hacer o a decir. El bullying que le harían, ¿no? Además había allí una iglesia en casa de Filemón, a la cual había que darle testimonio, explicación, también informes del asunto, y allí estaba pues una situación bastante compleja. Por eso es que el evangelio para los inútiles se presenta con insistencia, se presenta también ofreciendo, entregando, revelando un plan eterno, pero se presenta también en tercer lugar, pagando, mostrando cómo se paga la deuda que nosotros no podíamos pagar, y se presenta también mostrándonos de las implicaciones de llegar al cristianismo. El cristianismo implica aceptar que la deuda que nadie podía pagar, la pagó Cristo el Señor, pero que nosotros como cristianos debemos ser responsables por crecer en el conocimiento, en el estudio devocional de la palabra, en la oración, en el discipulado, y de esa manera vamos a ver cómo el evangelio produce un florecimiento en nuestras vidas cada día, y vamos a crecer de una manera brillante, de una manera maravillosa, y de alguna manera poder decir de una forma envidiable, ¿no? Pablo, entendiendo lo duro que fue esto, entonces apeló a la formación, apeló al amor, apeló a la fe, apeló al compañerismo, y es precioso porque finalmente Pablo termina diciendo, como dice allí en los versículos 20, 21, te escribo confiado en tu obediencia. Ya está apelando a la obediencia de Filemón, y no solamente esto, a su diligencia. Pablo sabía que Filemón era un hombre que le gustaba ir una milla más allá, por eso es que les decía que era un hombre de esos tipo hormiga. Y dice versículo 21, te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás más de lo que te pido. Pablo sabía que Filemón tenía un corazón muy diligente y muy dispuesto a rendirlo al evangelio de la gracia, al evangelio transformador. De esa manera entonces es como se presenta el evangelio para los inútiles. Quisiera hablar un poquito sobre algunas acciones internas y externas, y es interesante que de acuerdo a las noticias en el versículo 6, que se escuchaban de Filemón en la comunidad y que llegaron a oídos allí en la cárcel de Roma, a oídos de Pablo, si no fuera Filemón, sino que fueras tú, ¿qué comentarios te gustaría que llegaran a los oídos de tu mentor, tu líder, tu discipulador, tu pastor? ¿Qué te gustaría que llegara a oídos de tu consejero permanente? Se lo dejo ahí como tarea. Recordando el cambio en Onésimo, ¿crees que la gente que te rodea ve un renuevo permanente en ti? ¿Crees que tu salvación está siendo útil a otras personas? O te la cambio, ¿cómo tu salvación está bendiciendo a otros? No podemos negar que cuando llegamos al evangelio, nos es infundido algo que la Biblia lo llama el primer amor.
lastimosamente por los afanes, el cumplimiento de las obligaciones, de compromisos en esta vida, con el tiempo ese amor como que se va esfumando, se va desapareciendo, se va enfriando. La Biblia dice, por cuanto has dejado tu primer amor, pareciera que nosotros nos fuéramos alejando, que vamos restando la importancia y de esa manera descuidamos la vida devocional, como se lo decía ahorita. Descuidamos una cantidad de disciplinas espirituales o olvidamos más bien las disciplinas espirituales y por eso no vemos un crecimiento en nuestras vidas y la gente no ve ninguna diferencia. Eso es triste. En conclusión, tenemos que tener presente que nuestra salvación tiene también el propósito de ser útil a los demás, modelando en agradecimiento a aquel que pagó nuestra mayor deuda, de tal manera que los demás, al ver el cambio en nosotros, glorifiquen al que hizo los cielos y la tierra. Para terminar, como implicación, ¿qué cosas crees te están impidiendo crecer en tu relación con Dios y te impiden perdonar a los que te han ofendido? ¿Qué cambios harás en esta semana, comenzarás a hacer en estos meses para ser más útil en tu entorno de tal manera que los que te vean glorifiquen a Dios y no denigren de la doctrina del Evangelio? Se los voy dejando pues ahí para que reflexionemos. Esa es la aplicación. Te invito para que oremos. Señor Dios y Padre glorioso, te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra, por tu palabra que nos esculca y nos pone frente a un espejo donde vemos realidades constantes de nosotros, Señor, y es tan difícil no solamente rendirnos a las disciplinas espirituales, y es tan fácil abandonar ese amor que ha sido sembrado en nosotros, Señor. Perdónanos, por favor. Perdona a tu pueblo. Perdona a este servidor tuyo que tantas veces lo he hecho. No puedo decir que soy mejor que los demás, Señor. Perdónanos y por favor ayúdanos, Dios. Mira la dificultad, Señor, para perdonar muchas veces de manera de corazón, de manera sincera. Señor, por favor, ayúdanos a perdonar. Yo te imploro por aquellas familias que tal vez en este momento sus esposos, esposas es que están disgustados entre sí, pensando en separaciones, en divorcios. Señor, ten misericordia, convéncelos de pecado y permite que estos hermanos abracen la verdad del Evangelio y se perdonen unos a otros, se afirmen unos a otros, se ayuden mutuamente y dejen ya de pelear tanto, que se reciban no solamente como a ese esposo que trae el mercado o a esa esposa que simplemente mantiene la casa y ya no, que se reciban como algo mucho más especial el uno para el otro, en amor, en romance, con ternura, que se amen pensando en que están sirviendo. Al servirle y al tratar al otro tiernamente es como si sirvieran al Señor mismo. Así que ayúdalo, Señor, aquellas relaciones de padre e hijos que están fracturadas, Señor, yo te suplico, restaura, Señor, sana las heridas, Padre, y enséñanos a perdonar. Permite que haya perdón con humildad y con sinceridad de corazón, Padre Santo. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser útiles, Señor, que no seamos siervos malos y negligentes e inútiles y no rentables, sino que seamos hombres rentables para el reino de los cielos, de tal manera que sea cualquiera fuera nuestro plan, sean planes, Señor, que te honren a ti, que te glorifiquen a ti y que bendigan a los demás, Señor amado. Te lo suplico, así te bendigo, Padre. Amén, Señor, y amén. Como el ciervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma.
palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Solo en ti me plantaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. 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 Oh, nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y
Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Que me aceptas, lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta celebración y quiero invitarles para que
en esta semana. Entonces el Señor nos ayude a reflexionar en las preguntas que se hicieron y tengamos presente algo clave, mis amados hermanos, es pensar en cómo tu salvación y mi salvación, nuestra salvación, debe ser útil a los demás. No solamente fuimos escogidos para ser salvos, fuimos escogidos para hacer luz en este mundo y sal en esta tierra, de tal manera que nuestra salvación afecte de manera positiva a otras personas. Yo quiero invitarte para que reflexiones esta semana y mires cómo vivimos nuestro cristianismo en medio de una sociedad urgida, necesitada, una sociedad que necesita de hombres, de mujeres, de un pueblo que brille por la gloria del Señor, un evangelio que brille por un evangelio vivo, un evangelio que está dando muestras, evidencia en las vidas del pueblo del Señor de lo que es capaz el evangelio hacer. Así que yo anhelo ver matrimonios restaurados, familias, relaciones entre padres e hijos restauradas, relaciones entre amigos, entre hermanos que tal vez se hayan llegado a friccionar, que puedan restaurarse estas relaciones con humildad, con sencillez de corazón, de tal manera que veamos cómo el evangelio está siendo eficaz en nosotros para la causa del Señor. Yo te suplico entonces que reflexiones en eso esta semana y que mires qué ajustes crees que son necesarios hacer y no te quedes solamente ahí. Hazlos, haz esos ajustes y el Señor va a bendecirte, el Señor va a ayudarte. Haz esos ajustes para la gloria del Señor. Les invito para que oremos. Padre, te doy gracias por cada uno de mis oyentes, de mis hermanos, Señor. Yo te suplico que derrames bendición sobre cada uno de ellos, Padre, que la bendición tuya, Señor eterno, de Dios amado, creador del universo, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sé tú acompañándolos, sé tú direccionándolos, bendiciéndolos, protegiéndolos en medio de estas situaciones, Señor, cuando se abre el comercio y hay aglomeración de tanta gente y riesgos de mayor número de contagiados, Señor. Protege a tu pueblo, Padre, y ayúdanos a ser prudentes, Señor, en todo, de tal manera que tengamos cuidado de nosotros, cuidado de los demás, que buscamos la protección de unos y otros. Te oro que la presencia de Jesús brille, ilumine, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, en el seno de cada familia, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiando, sea convenciendo, Señor, de nuestros errores, sea convenciéndonos de nuestros pecados, para que reflexionemos cada día con mayor intención, Señor, de tal forma que en arrepentimiento vengamos a ti a realizar los ajustes que necesitamos hacer. Yo te suplico que bendigas a cada familia, Señor, con paz, con salud y con provisión, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, Dios los bendiga, que tengan una semana llena de bendición, guiados y dirigidos por el Señor. Reciban un fuerte abrazo para todos y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.